Buenas tardes a todos. Vamos a retomar el ciclo de conferencias que empezamos hace unos días. Ya saben que por iniciativa de la Real Asociación de Hidalgos de España queremos todos los años hacer un ciclo de conferencias dedicado a América. Empezamos justo antes de la pandemia y nos cortamos abruptamente por estas cosas que pasan, pero lo hemos retomado. En este ciclo se hablará sobre el siglo XVII. La primera conferencia ya la vimos el otro día sobre la plata, la Gran Plata y el fraude de Potosí. Y hoy vamos a seguir con la conferencia que va a dar doña Rosa María Martínez de Codes, titulada El patriotismo criollo en el orbe indiano, una forma de identidad hispana. La doctora Martínez de Codes es catedrática de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido subdirectora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia, presidenta de la Asociación Española de Libertad Religiosa, vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Americanistas, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia del Derecho Indiano y en la actualidad es vicepresidenta de la International Religious Liberty Association, con sede en Washington. Es miembro del Comité Científico del Observatorio de Pluralismo Religioso de la Fundación Pluralismo y Convivencia y miembro de la Academia Europea. Su itinerario internacional ha conducido a dictar seminarios y cursos en la Universidad Europea de Florencia, en la Escuela Libre de Derecho de México, en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional de Temuco en Chile, en la Brown University en Rhode Island y en la Fundación Academia Europea de Juste. Ha dirigido 4 proyectos internacionales en los últimos años en torno a los siguientes temas: difamación e incitación al odio religioso, análisis de fobias en Europa, antisemitismo, islamofobia y cristianofobia, religión y secularidad en Occidente, derechos fundamentales, libertad de religión y conciencia, confesiones minoritarias en España, políticas de integración versus procesos de radicalización en Europa, etc. Y entre los títulos más próximos a la producción histórico-jurídica podemos destacar el de Europa, Identidades y Sociedades Interculturales, El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la reforma en la Europa imperial, espacios secularizados, reflexiones al aporte de confesiones religiosas, el factor religioso y muchos más. Lo único que quiero decirles es que es una persona que, vamos, de esto entiende como nadie y por tanto vamos a poder disfrutar de esta conferencia. Adelante, Rosa, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, disculparme por el retraso. Creo que ha sido un poco mi responsabilidad no poder ubicarme bien en la sede antigua y en la sede nueva. Y entonces yo me fui a la otra sede. Discúlpenme ustedes. Quiero dar las gracias porque para mí es un honor estar con ustedes. Creo que es gente muy valiosa, todos los que tengo delante, que es una audiencia muy capaz, muy preparada. Y me parece excelente el poder tener ocasión de compartir mi conocimiento simplemente con ustedes. Ahora se oye mejor. Compartir mi conocimiento con ustedes, dando las gracias, efectivamente. Vamos a ver si puedo modular un poco más para que no vibre. Ustedes me indican. A José María de Francisco, porque ha tenido la gran amabilidad de invitarme por segunda vez en estos cursos. Quisiera hacer una pequeña introducción diciendo un poco por qué este tema lo traigo hoy aquí y por qué en el año 19, que fue la primera vez que se inició este itinerario de América, creo recordar, ¿verdad? En el año 19, cuando se inició el curso o los cursos sobre América, se pensó en facilitar un itinerario cronológico que permitiera captar líneas que unieran Europa, España y América fundamentalmente en esa relación que hemos tenido tan compleja y al mismo tiempo tan rica y al mismo tiempo tan mal interpretada por lo que se llaman los españoles de ambos lados del Atlántico. En aquel momento, en el año 19, esto lo hago como introducción para que vean el contexto, en el año 19 había un evento en España que era fundamental, que fue la llegada de Hernán Cortés al puerto de Veracruz. Se estaban celebrando los 500 años de aterrizaje de Hernán Cortés en el puerto de Veracruz antes de que subiera efectivamente a Tenochtitlan, la ciudad mexica en aquel momento, centro del corazón del imperio mexica, y consiguiera conquistar ese centro y ese corazón.
En aquel momento, el entonces y actual presidente de la República de México realizó unas declaraciones muy conflictivas, muy confrontadas con el rey de España con respecto a que ellos no interpretaban la llegada de Hernán Cortés a Veracruz como una gesta, sino como todo lo contrario. Y en aquel contexto, en Medellín, cuna de Hernán Cortés, los españoles, que conocemos básicamente la literatura, la historiografía y los archivos sobre este proceso de llegada de Hernán Cortés del Caribe, de Cuba, a Veracruz, al puerto de Veracruz, en la Nueva España, nos dimos cuenta de que realmente teníamos que hablar, y teníamos que hablar suficientemente amplio y extendido para poder defender lo que era nuestro. Y por eso se celebró en Medellín un pequeño congreso sobre Cortés. Todo esto me hizo a mí pensar cuando José María tuvo la atención de invitarme, decir, bueno, voy a trasladar efectivamente a esta audiencia en el año 19 lo que significó la conquista de Hernán Cortés. ¿Cuál es el significado de esa conquista? Este personaje que es tan fascinantemente complejo por las muchas aristas que tiene, porque realmente Hernán Cortés es todo un protagonista de la historia del siglo XVI de España, y por lo tanto, del imperio de Carlos V en aquel momento. Y por lo tanto, yo presenté una ponencia, yo no sé si aquí hay alguien, tú sí, pero no sé si hay alguien más de aquel año 19 en el que yo expuse este evento. Bueno, ahora el tema, vamos avanzando cronológicamente y nos vamos a situar en el siglo, segunda mitad del XVI, XVII y parte del XVIII. ¿Por qué? Porque yo quiero presentar un tema que también es vidrioso, que también ha sido uno de los temas más relevantes, sin embargo, de la historiografía americanista, desde hace, yo diría, unos 30 años, y que ha sido motivo de mucha especulación, difusión al mismo tiempo, incluso entre americanistas que son europeos. Por ejemplo, hay obras como la de David Brading, Orbe Indiano, de la monarquía católica a la república criolla, y básicamente inglés. Después hay obras de franceses que nos hablan del gachupín al criollo o de cómo los españoles dejaron de serlo. La pregunta está, ¿el patriotismo criollo qué es? ¿Fue una forma de identidad hispana? ¿Cómo se generó ese patriotismo criollo? ¿De dónde sale? ¿Cómo realmente pertenece a un grupo social o conforma una realidad socioeconómica o cultural? ¿O es una realidad inventada? ¿Por quién? Por los criollos, lógicamente, que son los que asumen ese patriotismo en el siglo XVII, básicamente en toda América. Yo de vez en cuando hablaré de la Nueva España más específicamente porque ejemplifica mejor este concepto de patriotismo, de patria criolla. Bien, vamos a empezar. Este cuadro es significativo y es relevante porque realmente aquí está todo lo que significa... Sí. Aquí está todo lo que significa esa mezcla, ese mestizaje del criollo con el resto de los grupos existentes étnicos entonces básicamente en América. Vamos a pasar... Yo creo que se puede leer suficientemente bien, me alegro. Bien, yo quiero empezar con la acepción de la palabra criollo, porque tiene muchas acepciones. Es un concepto, es un vocablo, y en este caso es un adjetivo, pero es la palabra que utilizan las fuentes como primera acepción, dicho de un hijo o una hija y en general de un descendiente de padres europeos, nacido en los antiguos territorios españoles de América y en algunas colonias europeas de dicho continente. Por lo tanto, no solamente se sitúa dentro del mundo de descubrimiento, conquista y colonización español, sino en toda América. El criollo es el que nace descendiente de europeos, básicamente blanco. Bien. También es cierto que la República de Españoles recoge... Vamos a ver la segunda acepción, que me interesa también. Originalmente, tuvo un origen algo insultante el término de criollo, porque estaba destinado para los hijos de esclavos africanos nacidos fuera del África. Es decir, que igualmente se utiliza en esta acepción. Estas dos acepciones son las que a nosotros nos interesan para caracterizar este patriotismo criollo que es del que yo voy a hablar. Y por lo tanto hay que decir algo que es muy interesante. Fíjense que las demás acepciones
las demás acepciones no van a tener que ver con el origen de dónde nace la persona, sino como el tercero sí, también, nacido en un país hispanoamericano, autóctono o propio de un país hispanoamericano, pero luego relativo a la lengua. La lengua criolla es la lengua que se genera de la fusión de la externa, de la procedente del exterior, con una interna. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El cocoliche es una mezcla de italiano y porteño. Eso sería un lenguaje criollo para ellos, esas mezclas que se pueden derivar. La lengua mixta, creada sobre la base de una lengua determinada, es decir, que tiene acepciones incluso como canción y danza popular. El son criollo es una danza también. Por lo tanto, es muy rico y puede generar muchas interpretaciones falsas. Yo me voy a referir a la primera y a la segunda acepción, que figura efectivamente en la Real Academia de la Lengua y que nos remite justamente a lo que queremos ir acotando, porque es un proceso de construcción. El patriotismo criollo no es una idea originaria, es un proceso de construcción a lo largo del XVI, de la segunda mitad del XVI y del XVII básicamente. Ustedes saben que la llamada República de Españoles, acabo de ir, no pasa nada. La llamada, sí, ahí lo tengo, pero vamos a ver si lo encuentro. Ahora. Espérate, ahora lo abrimos. Ahí, ya lo tengo. Perfecto. La llamada República de Españoles recogía en su seno a todos los nacidos en Indias de padres peninsulares. Pero este mapa, es decir, esta clasificación, indio, español y negro, eso es la paleta tricolor que existía en América, indio, español y negro. Sobre esa paleta originaria étnica se van a originar todas estas mezclas, llámenlo ustedes como quieran, o fusiones, pero todas bajo el paraguas del predominio de lo español. Por eso cuando hablamos de la República de Españoles, hablamos de estas categorías que se introducen en esa república o que forman parte de esa República de Españoles, diferenciadas por completo de los indios, diferenciadas por completo de los negros y diferenciadas de las castas. Me interesa este aspecto, ¿por qué? Porque en realidad, fíjense, los criollos, cuando se cruzaban con indias, fíjense, daba la casualidad de que no perdían la condición de español, pero generaban un mestizo que en el caso de los hijos no reconocidos, ilegítimos, no reconocidos por el padre, silenciaban su ilegitimidad bajo el paraguas de criollo. Y por eso tenemos que cuando se llega a los registros se ha llegado a pensar y a definir que entre el 20 y el 40% de mestizos reales en individuos denominados con la categoría de criollos no eran criollos, eran mestizos. Dentro del mestizaje había un porcentaje que se calcula entre el 20 y el 40 en el siglo XVII y según qué virreinato, no es lo mismo hablar del virreinato del Perú que del virreinato de la Nueva España, bajo esa categoría de criollos había muchos mestizos. Bien, no importa, porque yo lo que quiero es que esto lo tengan en cuenta porque es muy difícil meterse en el mestizaje sin ir precisando algunos aspectos. Bueno, con el paso del tiempo, cuando hablo ya del paso del tiempo, hablo de la segunda mitad del siglo XVII, los criollos fueron respetados ¿por quiénes? Por aquellos que ellos consideraban diferentes y por lo tanto en un nivel inferior, que eran los indígenas, los mestizos, los mulatos, que convivían con ellos, pero que estaban considerados como castas inferiores. Los indios los llamaban a estos criollos, los llamaban viracocha. ¿Saben por qué? Porque tenían una gran influencia beneficiosa en ellos. Ellos creían que estaban de alguna manera los criollos protegidos por los dioses, porque ellos habían nacido de mujer indígena, habían sido amamantados por sus mujeres indígenas y hablaban su lengua. Es decir, un criollo tenía esa capacidad de conectar el mundo español con el mundo indígena. Y eso le daba un potencial valor frente a las demás mestizajes, frente a las demás castas, frente a los grupos diferenciados, por debajo de la pirámide jerárquica. Fueron en muchas ocasiones, estos criollos, los vamos a ver, párrocos, sacerdotes, maestros, que en muchísimas ocasiones entraban en conflicto con los propios españoles para proteger
a los indios. Es decir, que el criollo es un hijo de la tierra, es un hijo de españoles, pero nace en América. Y eso le da una potencialidad que no tiene ningún otro elemento ser humano o persona humana en las Indias. La categoría de criollo tiene, por lo tanto, un fundamento social y se va a ir construyendo también como un fundamento legal. Pero no es estrictamente biológico, porque en realidad luego permite las fusiones que hemos podido comprobar. Implicaba también ahí está. Fíjense las mezclas que podían esconder ese criollo. Ahí están todas esas mezclas que podían esconder. Implicaba, esto sí que es importante, implicaba un sentimiento de pertenencia a la tierra y un afán de señorío, dos condiciones que definían muy bien. Al criollo se le define por su actitud, por su forma de comportarse, por su forma de hablar, por su forma de vestir. Forma parte de, y tiene efectivamente unos objetivos en su vida. Y esos objetivos es afán de señorío y propiedad de tierra. Por lo tanto, son dos condiciones que encontramos en los conquistadores y por eso aquí enlazo efectivamente con el siglo XVI, porque si no, no se entiende el surgimiento del criollismo. Antes de que nacieran los primeros criollos, de sus descendientes, de los conquistadores, ellos fueron los que primero tuvieron una aspiración dinástica basada en la conquista, que distinguía a los miembros del resto del conjunto social de los virreinatos. Los criollos encontraron diversas formas de negociar con el poder ultramarino y trataron de acomodarse dentro del sistema burocrático y la organización eclesiástica a través de alianzas con los peninsulares, pero en la mayoría de los casos subrayando sus propios derechos. El criollo siempre subrayaba sus derechos frente al peninsular. El reclamo constante por la prelación o preferencia debida a los españoles nativos de los reinos de ultramar estuvo presente en casi todas las reclamaciones e instancias de la vida cotidiana y jurídica. Bueno, el caso es que la tendencia general fue la de, por parte de los altos cargos del virreinato, fue la de una marginación sistemática, dada la práctica común de la corona de no nombrar en sus virreinatos y gobernaciones un cuerpo directivo compuesto por los propios habitantes, sino por los miembros de la nobleza castellana. ¿Esto qué significó? Que desde el punto de vista de la percepción, el desprecio implícito hacia los criollos forma parte de una primera disputa del Nuevo Mundo, como se le conoce en la historiografía. Para el caso de los criollos del siglo XVI y XVII, hay muchos insultos procedentes del ámbito español. Yo quiero sacar aquí uno a colación, que es el que tienen en pantalla. Cristóbal Suárez de Figueroa, en 1614, señalaba lo que las Indias significaban para él y lo que sus habitantes significaban para él. Bueno, no es necesario que la lea porque es suficientemente clara. El texto es suficientemente clarificador de cómo pensaban muchos peninsulares de los criollos. Estoy hablando de 1614. Esta idea va a ir evolucionando de otra manera. Por el contrario, también ya a principios del siglo XVII empiezan a darse numerosas páginas de criollos y de criollistas que exaltan todo lo contrario la figura de los distinguidos descendientes de los conquistadores. Los nombres, por ejemplo, de un Buenaventura de Salinas, los nombres de un Francisco Fernández de Córdoba, de Fray Antonio de Calancha, todos ellos se encargaron de levantar, yo diría, un andamiaje discursivo de una forma de identidad hispana, que se distingue de la homóloga peninsular en diversos aspectos, pero va a prefigurar, estos primeros textos van a prefigurar un ideario no van a prefigurar un ideario independentista, como muchas veces se ha manejado la idea de que los criollos fueron los que llevaron a cabo la independencia. No es así. Lo siento, pero no es así. Por eso, pero el sentimiento criollo y la identidad criolla se genera a lo largo del siglo XVII, pero requiere precisamente entender por qué los conquistadores no consiguieron jurisdicción permanente y derechos inalienables para sus herederos legítimos. Eso es lo que interesa comprender. Bueno, en cualquier caso, este sentimiento de los que se consideraban criollos, auténticamente nacidos en la tierra, ellos eran españoles, pero ellos empezaron a darse cuenta que no lo eran en un sentido completo, porque
al mismo tiempo eran americanos. Esta es la ambigüedad del concepto de hispanidad. Pero al mismo tiempo establecieron sus claras distancias. El criollo americano se va a dar cuenta de que tiene que generar una identidad desde América porque no son iguales que los peninsulares. Y al mismo tiempo, los criollos mantuvieron sus discrepancias y sus distancias con respecto a la población indígena y africana, con las que compartían el mismo territorio, pero para nada compartían el resto de los aspectos sociales y económicos del virreinato. El patriotismo criollo es básicamente un invento, entre comillas, del siglo XVII, cuando se consolidó definitivamente lo que se conoce como la sociedad virreinal. En muchos textos y manuales hablarán de la sociedad colonial. Se puede hablar mejor de la sociedad virreinal, está más ajustada a la documentación que utilizamos. Esto no es una opción voluntaria, es simplemente una opción académica. Se habla de virreinato y por lo tanto es una sociedad virreinal. Bien. Cuyo rasgo más significativo para nuestro tema, esta sociedad virreinal, es la ausencia de un difundido régimen señorial con jurisdicciones territoriales reconocidas por la corona. El siglo XVI fue la cuna de esta sociedad y su perfil definitivo se gestó alrededor del bien conocido conflicto entre el proyecto señorial de los conquistadores y los proyectos antinobleza de la corona y de las órdenes mendicantes. Es decir, los dos convergían a la hora de luchar contra la encomienda y los encomenderos, pero veremos cómo efectivamente se confrontaron con respecto a no legitimar un derecho señorial sobre los territorios. Para la historia del patriotismo criollo, el siglo XVI fue un siglo de iniciación. ¿Por qué? Porque se enfrentaron varios proyectos de sociedad y por lo tanto de patria. El señorial, el proyecto señorial, fue derrotado cuando se dejó a América y a México sin una aristocracia territorial destinada o destinataria, diría yo mejor dicho, del cogobierno moderado con la corona. Una de las consecuencias del fracaso de este proyecto mencionado es el que costó el exilio a Martín Cortés, al hijo de Martín Cortés, que se rebeló contra la corona. Y fue el que sus compañeros fueron eliminados y él fue exiliado. ¿Por qué? La gran propiedad territorial americana nunca tuvo un fuero privilegiado como en España y en la Europa de la época. No hay que olvidar, que los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo ansiaban una serie de privilegios de carácter señorial vigentes en España que la corona trataba de no conceder a sus vasallos con el fin de evitar posiciones de autoridad en el Nuevo Mundo donde no podían controlar la situación. Y por lo tanto, ante la necesidad del concurso de los particulares en la empresa indiana, el rey se veía obligado, evidentemente, a concederles importantes concesiones de carácter señorial. Pero estas fueron concedidas sobre vasallos del rey por gracia de merced real. Es decir, en esa gracia de merced real se establecían los términos y las condiciones, pero no eran hereditarios. Por lo tanto, esta concesión de señoríos de vasallos a perpetuidad en América fue tan limitada que son muy pocos los casos que se pueden contar. Implicó la percepción de tributos dentro de los señoríos por parte de los beneficiarios y paralelamente se desarrolló en las Indias la llamada encomienda, que carecía de los atributos de perpetuidad y jurisdicción de los señoríos de vasallos que existían en España y en Europa, pero que fue menos costosa, menos honorosa para la corona, porque esto permitió, de alguna manera, paliar y gratificar a la primera generación de conquistadores y colonizadores por los servicios realizados, pero de manera coyuntural, sin perpetuidad. Esta gran diferencia solo la marcó Hernán Cortés y Veragua, efectivamente. El ducado de Veragua y el marquesado del Valle, efectivamente. Los dos del Valle de Oaxaca. Estos dos escudos representan, efectivamente, quiénes fueron los herederos que llegan, efectivamente. En el caso de Veragua fue una concesión muy corta, porque no llegó a más de 1500, aproximadamente 29 años, 30 años, no llegó mucho más allá. Bien, pero tras la derrota de estas primeras dos generaciones de encomenderos,
los hijos de los herederos de estos títulos, fue imposible transformar los privilegios personales adquiridos con la conquista en derechos jurisdiccionales sobre un territorio. Por lo tanto, los hacendados lograron sin duda ejercer una jurisdicción en sus propias haciendas, pero era una jurisdicción menor como propietarios y no como jueces del rey. Diferenciación importante. La fecha símbolo de la derrota del proyecto señorial en América no fue en 1520, no fue en 1550, fue en 1562, cuando el Consejo de Indias, tras un par de décadas de incertidumbre, convenció a Felipe II, que llevaba 2 décadas dándole vueltas a este tema, de que rechazara la perpetuidad y jurisdicción de esas encomiendas, con el argumento de que las jurisdicciones ponían en peligro la lealtad de los americanos, porque se había demostrado que habían levantado rebeliones enfrentándose a unos frente a otros. Eso fue la conjuración del hijo de Cortés. La conquista no se quedó ya a partir de entonces. La fuente de la soberanía real sobre América se ubicó definitivamente en la donación papal de 1493. El título de conquista ya no se utilizó la donación pontificia de 1493. ¿Por qué? Porque el título de conquista no legitimaba. Y además la conquista, la corona había autorizado, fue la donación pontificia la que autorizó a la corona a cumplir una misión evangelizadora en el mundo. Y esos títulos de donación pontificia fueron los que se van a mantener a lo largo del XVII y hasta la Constitución de Cádiz como legitimadores de la presencia de los españoles en América. Por lo tanto, tengo que decir que la conquista no se quedó ya como fuente de derechos, sino como una hazaña heroica. Y los hijos de los conquistadores fueron poco a poco olvidados. Es interesante ver cómo a lo largo de la época de los Habsburgos, la sociedad política hispano-criolla que se estaba formando, pues tuvo acceso a cargos jurisdiccionales, en parte, gracias a lo que se llama la debilidad de la corona, porque esa debilidad económica de los Habsburgos abrió la puerta a la posibilidad de acceder a los oficios públicos de Indias. Y si se fijan en las décadas y en los 3 ramos, en los 3 sectores de la administración, Hacienda, Gobierno y Justicia, observarán que efectivamente los cargos que provee la corona y que saca a la venta son mayores en en Gobierno que en Hacienda y que en Justicia. Pero cuando ven los vendidos, evidentemente están en proporción a esas cantidades. En porcentajes, fíjese cómo es, sin embargo, el 75,4% de Hacienda, los cargos que se venden, frente a los de Gobierno, que es el 64%, y frente a los de Justicia, que es el 40,0%. Ahí aparece el importe en pesos de esos cargos y aparecen los españoles y los criollos. Fíjese cómo los criollos tienen una ventana, una puerta de acceso a esos cargos de la administración. El acceso a los cargos por compra fue un camino aleatorio, si quieren ustedes, para vincular el poder jurisdiccional al honor y a los demás privilegios corporativos del segmento criollo. Les daba una cierta representación. Felipe II había otorgado a las Indias el estatus de reinos, anexos, como sabemos, al de Castilla. Ahora bien, a pesar de las leyes de Indias, la corona no aclaró nunca los privilegios de los nuevos reinos, y de aquí viene gran parte de la confusión, porque no fueron pocos los que subrayaron la fragilidad jurídica de esta condición de reinos. El más lúcido, jurista, en este momento, que fue Solórzano Pereira, que fue miembro de la Audiencia de Lima y luego autor de la famosa Política Indiana, que es el gran, digamos, jurista de la época de Felipe II. Solórzano era ante todo un hombre español, tenía la cabeza perfectamente amueblada como buen jurista, pero defendió algo que él pensaba que era válido para las Indias: el derecho al autogobierno criollo, sobre la base de uno de los principios esenciales de la monarquía católica, según el cual los reinos tenían que ser gobernados como si el rey fuera solamente el rey de cada uno de ellos.
esta magnífica descripción que aparece en la política indiana, recuperando efectivamente este legado de la Edad Media, resulta que efectivamente pone a Solórzano y a los juristas, algunos de los juristas de corte más conocidos, ahora mencionaremos nunca a otros, los pone ante la tesitura de decir, ¿y qué hacemos en esta situación? Si el autogobierno les corresponde, ya que son vasallos de un reino, démosle los privilegios adecuados y démosle las jurisdicciones necesarias para gobernar, autogobernar. Cuando Solórzano revisa la legislación que gobernaba las encomiendas, citó el derecho feudal medieval, subrayando que lo mismo que los nobles que participaron en la reconquista de España habían recibido tierras en posesión inalienable y señoríos, ese es el ejemplo previo que tiene él, los conquistadores de las Indias deberían recibir encomiendas y concesiones de tierras para proveer a la nobleza del guerrero con los medios para defender el reino. ¿Cuál era el fundamento de Solórzano? Pues para él la preservación del reino dependía de la existencia de una clase rica en vasallos que pudiera defender la autoridad del rey y la soberanía del rey de España. En este sentido, junto a Solórzano, tenemos que Juan de Palafox, virrey interino de la Nueva España, Juan de Matienzo y de la Audiencia de Charcas, expresaron su apoyo en favor de los criollos para altos cargos en la Iglesia y en el Estado, es decir, en el virreinato. ¿Qué ocurrió? Que hasta los años muy finales del siglo XVIII, con Carlos III ya, 1780, nadie puso en discusión la naturaleza compuesta de la monarquía, es decir, ese derecho a ese autogobierno, no se ponía en entredicho. Pero este principio constitutivo del orden hispánico nunca se extendió formalmente a las Indias. Solórzano lo dijo, es decir, realmente tenemos unos reinos que ni son verdaderos reinos ni son colonias, según los códigos de la época. Ese es el problema que los juristas tienen a la hora de interpretar el proceso. Y por lo tanto, no cabe duda que la derrota del proyecto señorial de la conquista creó una situación inédita. Entre el final del siglo XVI y la primera mitad del XVII se va a configurar en Indias una sociedad sin aristocracia, aunque con valores e imaginarios aristócratas, donde el dominium sobre la tierra no otorga directamente poder político. Es esa sociedad en donde la ambigüedad peninsular se mezcla con la realidad indiana. La cuestión identitaria criolla tuvo, por lo tanto, que resolverse al interior de las Indias, sin el reconocimiento de la corona, en el sentido que no se le dio ningún estatus especial a los criollos. El resultado fue el nacimiento de un imaginario criollo con respecto a la que se imaginó, un imaginario criollo en el que se fundó sobre una reinvención de América, y ahora voy a decir esto por qué es. Una reinvención de América, de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, con respecto a lo que había sido en el siglo XVI. Es como si los criollos, esa clase, esa sociedad que se ha ido generando en el tránsito del XVI al XVII, cogen el timón de la sociedad y dicen, aquí estamos nosotros. Y vamos a plantear nuestra identidad y nos vamos a generar una conciencia que avale nuestra presencia en América y que permita efectivamente mantenerlos en los puestos representativos a los que tenemos derecho. Y entonces ocurre lo siguiente, que para entender ese imaginario criollo es necesario saber que la monarquía había creado una de las condiciones para reproducir la retórica señorial en el siglo XVII, cuando abre la carrera para los cargos jurisdiccionales. Tenemos algunos elementos, esto no lo quiero dejar pasar, para que vean cómo se sentían los criollos a la altura de 1604, principios del XVII. Es decir, había mucho resentimiento en un sector que realmente se había quedado huérfano porque ni tenía reconocimiento en la península, ni los virreyes les daban reconocimiento y las castas ni los indios eran como ellos, no tenían nada que ver. Por lo tanto, ese sector, ustedes pueden pensar, ¿era mayoritario o era minoritario? Fue mayoritario según va descendiendo la población indígena y ellos van reproduciéndose.
empieza a ser mayoritario en la segunda mitad del siglo XVII, que es cuando ya pueden generar una identidad, porque la demografía importa a la hora de ver la composición de esa población. Este libro que aparece en pantalla contiene las quejas, las demandas, las solicitudes de los pobladores de la Nueva España. ¿Por qué se expresa así? Es una belleza este sumario, lo digo por lo siguiente, porque estuvo fuera del dominio público hasta el siglo XX, no se conoció, y porque fue solo gracias a llegó a hacerse una paleografía original del mismo, José María de Agreda lo hizo, y el manuscrito estaba escrito en caracteres muy difíciles de entender y fue impreso y publicado en 1902 por primera vez por el Museo Nacional de México, y la obra es de 1604. En 1604, solo recojo 2 ideas de este sumario. Según Dorantes, contabilizó 1.326 conquistadores de la Nueva España. De los 1.326 conquistadores, repito, de la Nueva España, quedaban 109 hijos varones, para que vean el decrecimiento en la Nueva España, que es el botón de muestra que tenemos. 475 sobrinos y 85 sobrinos segundos. Sin títulos de dominio, este grupo quedó reducida a una élite en extinción. Por lo tanto, no se podía trabajar sobre ello. No había forma de poder generar un estatus diferenciado a este pequeño grupo que había quedado. Para entender el patriotismo criollo del siglo XVII, ahora hay que entender algo que es la base de ese patriotismo, que es el significado de la cultura barroca en América. Es fundamental entender el barroco en América. Es cierto que, igual que ocurre en España, y en Europa sobre todo en Europa, se puede hablar de diferentes barrocos y de diversos. En América también sucedió esto, hay diferentes barrocos, pero también depende sobre todo de la penetración que ha hecho y de la aceptación del mundo indígena y del mestizo. Cuando el criollo incorpora toda la ritualidad, incorpora la iconografía del mundo indígena, está convirtiendo el arte peninsular en barroco y le introduce elementos mestizos indígenas que no existían en el barroco peninsular. Es interesante porque esto es una forma de hacer suya esa cultura, de apropiarse de alguna manera de la cultura barroca, dándole unos signos de identidad propios. Hay denominadores comunes, evidentemente, pero lo que ocurre con la cultura barroca en América es que da a los criollos los elementos necesarios para expresar ¿qué? Su amor por la tierra y su amor por la religión. 2 variantes que son básicas para estudiar el criollismo: amor por la tierra y amor por la religión. Toda vez que ellos se consideraban los más capacitados para expresarse a través de la visualidad del barroco, de esa arquitectura magnífica barroca que tenemos en todas las catedrales del Nuevo Mundo, de esa escultura, de esa genialidad de pintura. Es decir, realmente el barroco americano nos sigue sorprendiendo. Yo cada vez que voy, sobre todo a México, que es el país, es la zona a la que suelo ir con más frecuencia, siempre me quedo sorprendido de ver en el más pequeño pueblo hay una iglesia con una ornamentación barroca que te deja directamente sorprendida, esa capacidad de fusión que tuvieron. Bueno, en cualquier caso, lo que es cierto es que los criollos se consideraban los más capacitados para expresarse a través de esa cultura barroca. ¿Por qué? Porque eran instruidos, porque eran practicantes de las artes, porque eran orfebres, porque eran plateros, porque tenían las habilidades para poder desarrollar esa cultura. Y está en sus manos esa cultura. Esos son los que llevan a cabo este desarrollo fascinante del barroco americano. La identidad criolla, bien, está muy ligada al barroco católico, muy ligada. Los santos patronos estaban profundamente identificados con la idea de patria. Por lo mismo, resulta pertinente definir lo que la palabra patria y la palabra nación significaba en la época del siglo XVI. Y voy a utilizar El tesoro de la lengua de Sebastián Covarrubia. No voy a utilizar una denominación actual, sino lo que en la época se entendía como tal. En el siglo XVII la palabra patria es el término derivado de pater. Se refería básicamente no a la Nueva España en su conjunto, sino más bien al terruño donde se había nacido. Cuando se habla de compatriota, se habla de la persona que es vecino mío y comparte ese terruño. Eso es lo básico. Por lo que cuando
hablábamos de nación en el siglo XVII, o se hablaba de nación en el siglo XVII, las connotaciones tenían un carácter cultural, lingüístico. Se hablaba de nación más en sentido lingüístico. La nación otomí, la nación chichimeca, la nación catalana y la nación vascongada. Pero también se utilizaba bajo el término nación una expresión, un término más amplio. Se entendía nación como reino o provincia extendida, como la nación española. Es decir, había una equiparación entre que nación era un reino, era un término, una provincia extendida, y no era la patria original, no era el lugar originario de. Claro, esto luego tenemos que pensar que el criollo del 17 no es el criollo del 18 y mucho menos del 19, que va evolucionando en su proceso identitario. Resulta difícil para Nueva España forjar, fíjense, en esta imagen inicial de fusión, de mestizaje, cómo se forja una idea de unidad, de pertenencia, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad que nos encontramos aquí. Grupos étnicos y lingüísticos. No piensen ustedes que los españoles dominaban el Nuevo Mundo en el siglo XVI, para nada. La población mayoritaria era indígena. En el siglo XVII la población mayoritaria empieza a ser, en la segunda mitad, criollos y peninsulares. Pero piensen ustedes, por lo tanto, que esa heterogeneidad hacía muy difícil generar una identidad que uniese valores comunes para ellos. Por lo tanto, ¿cómo se genera esa conciencia identitaria? Y aquí la Iglesia novohispana, en el caso de México, voy a poner el caso de México, pero se traslada, inmediatamente van a hacer sus traslaciones también al Virreinato del Perú. A mediados del siglo XVII aparece el motivo perfecto que proporciona la matriz, diría yo, de conciencia identitaria. Y la matriz es algo tan sencillo como esto, como esa imagen que tienen ahí. Es fascinante, pero es así. O sea, realmente una imagen fue la que consiguió generar todo un proceso de creación de imagen. Por eso digo, se reinventan lo que es el concepto de Nueva España. Una reinvención de lo que es la Nueva España. La Nueva España se genera en torno a imágenes. Tengan en cuenta una cosa. La Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Y yo digo esto porque no es la Virgen de Guadalupe la que genera este sentido de identidad criolla de México, no. En aquel entonces era de Tepeyac, porque fue la gruta donde se apareció al único indio que se apareció en todo el mundo, la Virgen, fue la gruta del Tepeyac, donde se le apareció la Virgen al indio. Bien, vamos a trabajar sobre esta idea. La aparición de la Virgen es una muestra de lo divino. Cuidado, que esta es la gran diferencia con muchos otros elementos de creación. O sea, no se aparece a cualquiera, se aparece en concreto a los criollos. Se aparece a un indio criollizado, porque forma parte, está cristianizado y forma parte ya de esa fusión de mestizaje que existe. Y por lo tanto, mostrar la presencia de lo divino en su tierra se va a convertir para el clero, en este caso novohispano, tanto para los criollos como para los peninsulares acriollados, en uno de los puntos centrales de su orgullo y de su seguridad. Y en este sentido, ¿qué puedo decir? No era la primera vez, cuidado, que la Virgen dotaba de esta matriz, yo diría, a la conciencia patriótica. No, incluso los criollos novohispanos no fueron originales, porque también utilizaron una Inmaculada Concepción, porque la iconografía es de Inmaculada Concepción. Por lo tanto, el culto a la Virgen María, primero como Madre de Dios, y desde finales, yo diría, de la Edad Media, como la Inmaculada Concepción, quedó ligado a la mayoría de las monarquías europeas, como la atestigua, por ejemplo, cuando vemos que está incorporado los lirios y los colores marianos en el estandarte real de Francia, o la devoción temprana y declarada de los Austrias a la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, esta Virgen del Tepeyac, que se convierte en la Virgen de Guadalupe, adoptó elementos iconográficos de esta nueva tierra que simbolizaban la fundación de la Ciudad de México sobre la gran Tenochtitlan. El color de piel de la imagen, los nopales a los pies, el águila a los pies, lo que denominamos como criollización de la imagen, que tendría que ver, en este contexto, con una apropiación y transformación conservadora del material visual europeo. Hay una transformación, pero utilizando el material de la Inmaculada Concepción, estilísticamente hablando es así, pero renueva la presencia en los pies
de esos vínculos o de esas novedades americanas. Si nos fijamos, entre los distintos, hay que tener en cuenta que la imagen en el siglo XVII tiene una función social y tiene una función devocional mucho más que artística. O sea, la imagen transmite mensajes identitarios, no, de quién cree en ello, de quién está dispuesto en su conciencia interna a generar efectivamente esa devoción. Y por lo tanto, observamos que junto a las temáticas europeas comenzaron a aparecer en el siglo XVII, segunda mitad, otras autóctonas, entre las que destacaron otras vírgenes europeas, la de los Remedios, etcétera, etcétera, y muchísimas vírgenes efectivamente que fueron trasladadas. Hay dos autores, Juan Correa y Miguel Cabrera, que no quiero dejar de mencionarlos, que son conocidos porque hicieron la mayor parte de estas pinturas y llenaron las iglesias de estas pinturas, por orden de los obispos. Los obispos les encargaban que hicieran efectivamente reproducciones y reproducciones y reproducciones de estas imágenes. Y bueno, y ellos fueron los que fueron mejorando el ornato litúrgico de estas imágenes. Entre los distintos modelos iconográficos, para que vean cómo se avanza en ello, tenemos este otro. ¿Por qué? Porque cabe destacar aquí cómo se ha avanzado en poco tiempo, en 25 o 30 años, en los 4 medallones que hay, 1, 2 arriba y dos abajo. En los 4 medallones se representan las 3 apariciones de la Virgen al indio Juan Diego. Y por último, el milagro de las rosas, que fue cuando el indio Juan Diego se quita su ayate y aparece la imagen en el ayate del indio, la imagen de la Virgen del Tepeyac, como ellos la llamaban entonces, con sus rosas y los pétalos de rosas. Esto, claro, esta narración de milagro, cuando efectivamente era una sociedad donde la cultura barroca permite esta creación permanente, este creer en los milagros, y que son las vírgenes efectivamente sus apariciones. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que resulta muy ilustrativo la función social que cumplió esta imagen en el momento en que, curiosamente, alrededor de 1648, aparece un texto que se llama de esta manera. ¿Por qué? Porque a la imagen hay que darle un fundamento teológico y jurídico. La imagen tiene que tener un fundamento teológico de decir, bueno, esta imagen es una imagen que nosotros, es decir, el clero novohispano, aceptamos. Nosotros los criollos aceptamos que es verdad. Aceptamos que el texto reinterpreta la pintura del siglo XVI y la va a traducir. Y la afirmación criolla hace su aparición con este manifiesto de Miguel Sánchez, que es el autor, la imagen de la Virgen María en 1648, y se desarrolla plenamente a final del siglo XVII. Bueno, con lo cual tenemos que va a ser el clero el que va a fortalecer esta idea de validez o legitimidad de la Virgen de Guadalupe en este contexto novohispano, para generar esa herramienta identitaria de los criollos novohispanos. En cualquier caso, sí quiero terminar diciendo con respecto al barroco que la función social que cumplió la imagen en el siglo XVII fue dar cohesión al pensamiento criollo. ¿Por qué? Porque había que cumplir con el objetivo necesario para decir nosotros tenemos una entidad frente a lo peninsular que nos llega de fuera, frente a los extranjeros que nos vienen de fuera. Porque había que narrar el hecho dando una nueva interpretación a la imagen, ya no la del Tepeyac, sino la de la retórica criolla en torno a esta Virgen es la única que se aparece a los criollos, porque los criollos somos los auténticos poseedores de la tierra, o legítimamente poseedores de la tierra. Y por eso se les aparece a ellos, y esa es la interpretación que le da el criollo. Bueno, lo mismo va a pasar en otras partes de América con otras imágenes religiosas. Solo decir que 90 años después tenemos esta interesante alegoría, cuando la Virgen de Guadalupe fue declarada patrona de la Ciudad de México, y en 1746 se la nombró patrona de la Nueva España, no solo de la Ciudad de México. Los trámites en Roma de los piadosos criollos llegaron a su fin en 1754, que es lo que aparece en la alegoría, y en esa preciosa
medalla coronando sus aspiraciones, porque el Papa en aquel mismo año, en 1754, efectivamente dictó esa preciosa sentencia, non cecit taliter omni nationi, no hizo nada igual en ningún sitio. O sea, no se apareció a nadie como lo hizo en la Nueva España. Claro, eso fue digamos, reforzamiento de la idea de sagrado, de lo sagrado en México, fue fundamental para los criollos, diciendo nosotros estamos legitimados por la aparición de la Virgen, que nos considera efectivamente hijos legítimos de esta tierra. Bueno, a finales del siglo XVIII, piensen ustedes, ya salto a finales del XVIII, la crisis de la cultura barroca, por lo menos a nivel oficial, y la expulsión de los jesuitas, tema que no he tocado para no quitarle mucho tiempo a este concepto religioso que tiene la cultura barroca y que tiene el criollo, quitaron a la tradición criolla importantes recursos para enfrentarse con los planes del nuevo regalismo. Es decir, la crisis del barroco y la expulsión de la Compañía de Jesús en cuyos colegios se habían formado las élites criollas. Compañía de Jesús donde a lo largo de todo el siglo mediados del XVII hasta la expulsión, 1767, se habían creado. En esos colegios los criollos asumieron el imaginario aristocrático y noble. Directamente, ¿por qué? Porque los jesuitas lo reprodujeron a través de la literatura grecorromana y los expusieron como elementos de grandeza, de nobleza, de los valores nobles de lo que luego será la aristocracia. Entonces es muy interesante ver cómo el imaginario grecorromano es reproducido en los colegios de las compañías, de la Compañía de Jesús en toda la Nueva España y en todo el virreinato del Perú, para formar las mentes de estos criollos americanos. Y por eso también indirectamente se culpa a la Compañía de Jesús de la potenciación o del empoderamiento, diríamos hoy, que se le dio a estas élites criollas en su control del gobierno. Básicamente, ¿qué gobiernan estas élites criollas a finales del XVIII? Pues gobiernan los municipios, gobiernan efectivamente lo que se les deja gobernar y a donde los altos cargos, y a donde la compra de cargos se puede llegar. Que es decir, cabildos eclesiásticos, canonjías. Sí, por la vía de... Hubo muchos obispos también, criollos hay obispos. Hubo obispos criollos, obispos que fueron designados como tales siendo criollos. Es decir, que mientras que la vía eclesiástica se abrió para que pudieran tener una vía de acceso, porque era necesario generar obispos y generar cargos en el Nuevo Mundo, porque la misión básica y fundamental era evangelizar, y para eso era necesario generar todo este elenco de clase eclesiástica. También era necesario, en el siglo XVIII, cuando los Borbones generan el llamado régimen de intendencias, esto ya será para el futuro, solamente decirlo, apuntarlo, resulta que cuando los Borbones empiezan a fortalecer ese régimen a mediados de 1760-70, inauguran el régimen de intendencias. El régimen de intendencias básicamente lo que persigue es extraer recursos fiscales de América, básicamente. ¿Y qué ocurre? Que entonces es cuando se acuerda de que no tienen ejército. Y como no tenemos ejército, entonces hay que abrir y generar un nuevo ejército. Y es cuando por primera vez se genera un fuero militar fortalecido y ampliado que reemplaza a la Iglesia como instrumento predilecto del poder, del Estado. ¿Y eso qué significa? Que el descrédito que tenía la profesión militar en el siglo XVII, en la que había caído, de repente a finales del XVIII tenemos que los nuevos cargos que se abren, que no son tan altos quizá como los que los criollos les hubiera gustado tener, pero que el nuevo contexto va a generar que los nuevos cargos sí les den una cierta áurea de, yo diría, hasta de señorío. Fíjense, una familia criolla del siglo XVIII del Museo Nacional de Arte de México. Fíjense en la composición. El padre es un militar, el hijo estudia leyes, la mujer está en casa y la niña no sabemos muy bien lo que hará. Bien, ¿qué quiero decir con esto?
que a través del dominio de los nuevos cargos militares y milicianos y de los gobiernos municipales, son los dos ejes sobre los que los criollos pueden moverse, y las élites criollas locales, van a servir de una barrera a los jueces regios. Y esta élite de gobierno municipal, que está en esos cargos de gobierno municipal, va a tener una conexión directa con los virreyes y va a poder conectar con los virreyes para lo que va a ser después todos los levantamientos que se produzcan a finales del siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, la nueva oleada de venta de cargos a finales del XVIII va a consolidar y va a legitimar la idea de que el sistema del poder de los Austrias sigue tal cual. En la Nueva España, al menos, sigue vivo, a pesar de que en 1808 ocurre, simplemente por cerrar este ciclo y cerrarlo de una manera coherente, en 1808, con la abdicación de Bayona, llega en un momento de expansión del sistema de gobierno tradicional, tanto en la Nueva España, menos en el Perú, pero sí en el que los criollos conformaban esas instancias de poder en donde era más fácil el autogobierno. Es muy difícil pensar, fíjense ustedes, y además esto Hernán Cortés lo vio muy bien y también lo vieron los criollos del 18. Es muy difícil pensar que sin un ejército, sin ejércitos, todas las provincias existentes en el Nuevo Mundo se pudieran mantener pacíficamente bajo el control de una monarquía a la distancia, ajena. Es fascinante cómo solamente unos cuantos virreyes, unos cuantos presidentes de la audiencia, unos cuantos gobernadores conseguían mantener el orden social y el orden económico, y no pasaba nada. Claro, esto solamente se puede entender si existen unas élites que, no siendo aristocráticas, pero sí criollas, porque han nacido allí, tienen el respeto de los sectores sociales que en el modelo de sociedad generado se han ido, por el mestizaje, se han ido produciendo. ¿Y esto qué significa? Significa que el criollo encuentra en ese proceso de acomodación a lo peninsular, en ese amplio proceso del siglo XVII de acomodación de la cultura barroca y de la religión, encuentra su acomodo dentro de ese mundo, primero virreinal y luego de ultramar. Les recuerdo a ustedes que pasó de ser virreinal a ser llamado las provincias de ultramar, los llamados reinos de las Indias. Entonces, y con esto quiero decir que el orden el orden existente hasta entonces, hasta principios del siglo XIX, 1808 se puede poner como referencia, y posteriormente en 1812 con la Constitución de Cádiz, se destruyó el orden borbónico precedente y el proyecto colonial ya pierde sentido. Es decir, el dato más evidente es que las élites criollas de la Ciudad de México y del rico interior minero tuvieron que negociar constantemente con los insurgentes y con las autoridades españolas para tratar de salvar una tesis de monarquía moderada, constitucional moderada. Y eso es lo que nos ha dicho y no se dirá, porque no interesa. Porque los criollos ahora se han convertido probablemente en los mayores enemigos del sistema político ideológico que en gran parte de las repúblicas americanas existe hoy día. Con esto doy paso a sus intervenciones, que seguro que quieren hacerme alguna pregunta o ampliar algún comentario. Muchísimas gracias por su atención y encantada de poderles escuchar. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que ha sido muy interesante y se han dejado abiertos muchos temas de debate o de preguntas o de dudas. Yo no sé, ya, empezamos por allí. Sí, ¿funciona? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su conferencia. La verdad que he venido desde Cáceres a esta conferencia y a la de mañana y me voy muy satisfecho de la primera. Me he tomado 2 días de vacaciones en Madrid para poder estar en estas conferencias. 3 cuestiones que voy a intentar ser muy breve. La primera, y siguiendo el orden de su intervención, en relación con don Baltasar Dorantes
con quien posiblemente comparto origen. Un criollo, bueno, don Baltasar, su padre y su abuelo habían probado hidalguía y habían ejercido cargos importantes en el puerto de Veracruz y en la Capitanía General de Guatemala. Luego creo que don Baltasar en la alcaldía de El Salvador. Un criollo que retornase a la península siendo, que nadie se ofenda, siendo blanco, siendo español, hablando el castellano con algún acento, pero que retornase a la península desde el punto de vista jurídico, ¿se convertiría en un español peninsular más? Pregunto. Sí. Sí. Ya le digo que sí. Bien. Un hidalgo que retornaba era un español peninsular más. Un criollo que retornaba. Un criollo que retornara era considerado como... Sí, porque se homologa de alguna manera. Ese criollo se homologa con el hidalgo español. Bien. Segunda cuestión en cuanto a la Virgen de Guadalupe, y no por ser extremeño, porque yo tengo mis dudas con respecto al debate que hay, ficticio en mi opinión, con respecto a que Guadalupe pase a Extremadura, pero tuve la ocasión de dictar la conferencia en la Jornada de la Hispanidad del año 2019 en Guadalupe, y la intervención fue sobre el capitán Hernán Cortés de Monroy y la conquista de México. Y entonces hay un dato que me parece muy relevante que no quiero dejar de manifestar. Los jerónimos del Real Monasterio de Guadalupe copiaban en las estampas y en todos los elementos iconográficos que pasaban a la Nueva España la Virgen del Coro y no la Virgen principal, no la Virgen Negra de Guadalupe. La Virgen del Coro la copiaban sin niño, porque habían comprendido que el concepto de virginidad, explicárselo a los indios con una señora que tiene un hijo en los brazos era muy difícil, muy difícil. Y el estandarte con el que entra Hernán Cortés cuando consuma la conquista, que se conserva en México, reproduce una imagen que es en todo igual a la Virgen de Guadalupe que está ahora mismo en el coro de la Real Basílica en España. Y en consecuencia, y hay alguna bibliografía al respecto, la conclusión es que la Virgen que se aparece en México es la Virgen de Guadalupe que conocen los que allí están como consecuencia de la iconografía que se traslada por los jerónimos desde el Guadalupe español a la Nueva España. Y esa iconografía es la de la Virgen del Coro y no la Virgen, digamos, principal de la Real Basílica de Guadalupe. Y la tercera cuestión, y acabo. Ayer precisamente en un grupo que tenemos, que soy el único español con chilenos, con un colectivo chileno, ponemos una conferencia, ponemos algún elemento, pusimos una conferencia del profesor Gonzalo Peralta, un historiador chileno, pusieron ellos sobre la rebelión mapuche de 1655. Yo les dije, no había otra cosa más, el día 12 de octubre, otra cosa más interesante, pero, y se la hago porque me gusta hacer reflexiones de actualidad, y no solamente en el marco histórico. Primero me llamó mucho la atención cómo hablaban de nuestro pueblo mapuche y cómo se identificaban con los mapuches personas que eran todas blancas, de apellidos castellanos y algunas incluso de apellidos alemanes. Me llamó poderosamente la atención. Y en segundo lugar, en todas las intervenciones se identificaba a los españoles que lucharon contra los mapuches en el siglo XVIII y en el siglo XVII, con los españoles que somos ahora. Hasta que yo tuve que manifestar que esos españoles que luchaban contra los indios para arrebatarles sus territorios eran, con mil perdones y con mucha prudencia, sus antepasados y no los míos. Y es un problema que se reproduce constantemente. Hay digamos, un pecado original, en este caso en los chilenos, que parece como si ellos hubiesen caído del cielo en 1819 o 1821 o 1826, cuando se materializa la independencia. Y que todo lo que hicieron los que estaban antes eran españoles y son los españoles de ahora los que tienen que cargar con esa responsabilidad. Cuando bien es cierto que en el debate surgió otra cosa que fue muy interesante. Reconocieron que la corona había prohibido la esclavitud, había
prohibido el apresamiento de los indios mapuches y que si eso se hacía era una fórmula de corrupción social y política como cualquier otra que pueda haber en cualquier otro momento histórico, incluso en la actualidad, pero no era una política organizada de genocidio de la corona contra el pueblo mapuche. Y cuando yo tuve que hacer estas reflexiones haciendo con mucha prudencia y casi pidiéndoles perdón, algunos se indignaron porque tienen interiorizado totalmente que los españoles y los españoles de ahora son los culpables de lo que se hizo y que ellos son chilenos medio mapuches, aunque sean blancos, blanquitos, y que les hicimos mucho daño en todo momento. Entonces, o ese debate esa batalla se da y ese debate se gana, o de lo contrario es difícil. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida por las preguntas. Realmente son muy interesantes y yo entiendo que usted efectivamente está muy sumergido efectivamente en la problemática que refleja hoy en día el ser hispano o la identidad hispana. Bien. Con respecto al tema de la Virgen de Guadalupe, qué pena, porque yo tengo grabada una conferencia precisamente sobre la transposición de imágenes de la Virgen del Trascoro de la Basílica, que es la imagen que se lleva Cortés a México y es la imagen que se conoce en México por los conquistadores y los primeros descendientes. Eso es cierto. Lo que ocurre es que hay una transposición de imágenes. ¿Qué significa esto? Significa que la Virgen de Guadalupe de Tepeyac, esa que aparece en esa primera imagen que yo he puesto, está sustituida. O sea, ha sido sustituida la imagen que llevaron los conquistadores y no es hasta 1500, fíjese lo que le comento de fechas, 45, cuando se produce y se conoce que hay una devoción en el Cerro del Tepeyac al cual van los indios porque dice que se ha aparecido una virgen. Y los indios van a un sitio específico, que es un cerro, muy cerca de donde donde Hernán Cortés estuvo cuando salió de Tenochtitlan, 20 leguas, una cosa así, en la famosa Noche Triste, donde se refugió, pues muy cerca de ese cerro está esa ermita, esa especie de gruta. La imagen fue cambiada. ¿Cuándo? No se sabe. Pero sí es cierto que los indios iban a esa imagen. Y la imagen parece ser que era como la del coro. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero hubo un proceso de sustitución de imágenes. Y fíjense qué curioso, ni el primer obispo de México, Zumárraga, Juan de Zumárraga, ni el siguiente abren el expediente de por qué se va a rezar allí y qué virgen ha aparecido. No dan crédito a las voces de los indios cuando les vienen a narrar aquí se ha aparecido una virgen a un indio. Los obispos no dan crédito de cómo se va a aparecer una virgen a un indígena. Y lo dejan correr mucho tiempo. Y lo dejan correr prácticamente hasta que aparece la obra de Miguel Sánchez, que he comentado yo, en donde sí, efectivamente, ya hay un interés por parte del clero novohispano de reivindicar una aparición auténticamente válida para el clero, conformada para que haya efectivamente ese proceso de cambio en las imágenes. Por lo tanto, la imagen se criolliza, no se indigeniza, pasa de ser indígena a ser criolla. Y los milagros son milagros, es decir, el que tiene fe en los milagros, tiene fe en los milagros. Y no importa si la imagen es más criolla, es más indígena o es más criolla. Yo no sé si con esto he conseguido responder, pero yo estoy de acuerdo en que la imagen es la Virgen del Coro, no es la Virgen de la Gruta de Guadalupe, por supuesto. Bueno. Y además hay estudios hechos seriamente en México sobre efectivamente el largo linaje medieval de las Inmaculadas en Europa. Es decir, que reconoce también la herencia europea. Con respecto al tema chileno, yo tuve la suerte de conocer Temuco, que es una de las bases de los mapuches en Chile, porque está muy al sur, y estoy hablando de hace más de 20 años. Yo di un ciclo de conferencias en Temuco, Chile, donde viví muy bien esa sensación del chileno mapuche. No todos los chilenos tienen esta identidad mapuche, porque sí es una identidad étnica. El mapuche en Chile es una identidad étnica interna a la propia identidad nacional del chileno. Entonces, ¿qué ocurre? Que los mapuches fueron siempre muy guerreros. Y este proceso de ser guerrero implicaba lo siguiente: estaban en una frontera, nunca fueron
nunca vivieron bajo un control estatal de ningún imperio previo a la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles en 1540, llegan a aquella frontera y empiezan a guerrear, es una frontera abierta. La frontera del Sudamérica, la frontera del sur de América, yo le voy a dar una explicación que puede que responda a lo que me ha preguntado. Es una frontera líquida. ¿Qué significa eso? Es una frontera, yo he tenido que trabajar también sobre fronteras en América, en donde colonizadores, conquistadores y colonizadores traspasan permanentemente la frontera. ¿Por qué? Porque tienen que dialogar con los pueblos étnicos que están a ambos lados. Y porque los primeros, acuerdos de paz se establecen con estas poblaciones, pero estoy hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Es una frontera que traga y traga y traga y traga, pero traga en ambos sentidos, en donde nadie se rinde, nunca se rinden, porque tienen que convivir muchas veces, porque viven de lo que compran y de lo que venden, de lo que se compra y lo que se vende a ambos lados de la frontera, y donde como no hay oro, como no hay una fuente de recursos que sea fundamental e imprescindible, tampoco es necesario trasladar a aquellos confines, porque es que está al fin del mundo realmente, aquellos confines de América, en aquel espacio con aquellas distancias, trasladar un mayor recursos humanos para conseguir cerrar esa frontera. Y la monarquía española la dejó abierta, tranquilamente abierta. Y de ahí viene esa reivindicación permanente mapuche. Esa es mi opinión. Perdón si no he podido contestar con más precisión a lo que ha preguntado. Muchas gracias. Esta señora. Muchas gracias. Es una cosa rápida, sí puede ser. Sí. Bueno, felicitarla. Y la pregunta es, los cargos que se vendían eran hereditarios, creo, ¿no? Los cargos que se venden sí son hereditarios. Eran hereditarios, ¿no? Sí. Los cargos a los que tienen acceso por compras sí son porque podía ser que se lo vendían, pero es que pasaba de unos familiares a otros y seguramente son hereditarios. Son cargos menores, ¿eh? Hasta determinado momento cambian. Que se cambia. Yo sé que vamos mal de tiempo, pero al menos quiero comentar una cosa, porque por lo menos en el 17 en México yo lo he visto mucho y a ver qué opinas, Rosa. Cuando van los virreyes o cuando van los obispos, llevan a mucha gente con ellos de España, pobres de solemnidad, que van a casarse con herederas de allí. Entonces, hay un aporte constante de españoles que se casan con gente de ahí, fundamentalmente, ya digo, herederas, porque las mujeres tienen más fuerza y normalmente viven más y eran tal. Entonces, esa constante aporte español de la península, ¿cómo es absorbido por esa sociedad? ¿Había también, digamos, castas dentro de ellos mismos? Es decir, porque además estos que venían normalmente son los que luego van a conseguir hábitos o títulos relacionados en Indias. Sí, muchas gracias. La pregunta es muy interesante porque yo también me interesé por ella. Bueno, voy a decir lo siguiente. Los españoles que llegan, hombres, que es no mujeres, porque también luego llegan mujeres a la inversa, mucho menos cantidad. Los españoles que llegan en el siglo XVI, a lo largo del XVI, esto es básicamente el siglo XVI lo que voy a decir. Esos españoles, efectivamente, cuando llegan en los séquitos de las cortes de los virreyes, de los presidentes de las audiencias, los parientes más cercanos a ellos son los que inmediatamente asumen los cargos dentro de las altas instancias, ya sea de la audiencia, ya sea de las gobernaciones, ya sea de los cabildos. Pero esos son los familiares más cercanos. Cuando ya son pobres, como tú estás diciendo, ¿qué es lo que hacen? Aquellos que pueden y que por la cercanía y por el prestigio que da el ser español, casan con nobleza indígena, casan con pura nobleza indígena. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés se dio cuenta de que la única manera de someter a esa cantidad étnica de tribus existentes en la Nueva España cuando él llega del imperio mexica era mantener la estructura de poder que ellos tenían. Son los tlatoanis y los caciques los que consiguen controlar a las comunidades indígenas y por lo tanto los tienen que ennoblecer, porque ellos son los que ejercen el gobierno in situ de las comunidades indígenas, porque no hay población. Y por lo tanto ese ennoblecimiento de estas
comunidades de esta nobleza indígena que se conforma y en las castas aparecen muy bien reflejadas, son los que los peninsulares, que no tienen acceso a cargos porque son pobres, como tú bien has dicho, casan con mujeres indígenas nobles porque les da estatus y porque además sus hijos, los hijos de este matrimonio, ya no serán siervos ni esclavos. Es muy interesante, porque lo que van a hacer va a ser legitimar a una descendencia como criollo. ¿Sabes? Que sin ser criollo, porque ya está mestizado, pero les va a permitir regenerar ese proceso de españolización. Entonces, es interesante ver cómo, fíjense que mujeres no iban a América en el siglo XVI, las pocas que no iban acompañados más que de los maridos en algunos casos, y cómo se reproducen. Entonces, claro, el aporte de español que llega más en la segunda mitad del XVI. Yo decía, bueno, ¿y estos con quiénes se mezclan? Pues con indias, pero con indias nobles, no con cualquiera. Y los que se mezclan por abajo es porque no tienen más posibilidad. Pero que eso sigue en el 17, fundamentalmente. El 18 ya no lo sé tanto, pero desde luego en el 17 siguen llegando muchos y claro, también se casan con esa nobleza indígena, pero también con herederas españolas. Ahí sí, porque ya hay muchas viudas de hijos y descendientes de conquistadores que han heredado haciendas y que son ricas viudas. Y esas viudas son las que atraen a los peninsulares de segunda, tercera generación que llegan a América. Se casan con ellas, porque tienen el patrimonio económico, el patrimonio que ellos no tienen. Bueno, yo creo que poco más, porque tenemos que pasar al agape. Y les invitamos mañana a la última conferencia del ciclo que nos dará el profesor Jaime Contreras. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por su... Muchas gracias.